13 de agosto. Un podcast de Aragón Radio. Con Paula Figols. Regresad vivos. Regresad como amigos. Llegad a la cumbre. Por este orden. Roger Baxter Jones, alpinista británico muerto en el Mont Blanc. Capítulo 3. Ataque a cumbre. El 9 de agosto amanece con buen tiempo. La alegría inunda el campo base del K2. Por fin, hoy es el día para empezar el ataque a cumbre. En Huesca empiezan las fiestas de San Lorenzo. Los montañeros oscenses se ponen camisetas blancas y pañuelo verde. Manolo Avellanas anima con música. El plan es empezar a subir de noche, aprovechando la luna llena, para evitar el calor del día. La diferencia térmica puede ser de más de 30 grados. Primero parten Javier Escartín, Lorenzo Hortas y Manuel Ansón. Así ellos abren huella el primer día para que Pepe Garcés, Javier Olivar y Lorenzo Ortiz, que son los que están más fuertes y tienen más posibilidades de llegar a la cima, estén más descansados. Han conseguido deshacerse de Ata, el oficial pakistaní que renuncia a subir. Todo empieza bien, como estaba previsto. El 10 de agosto por la mañana llegan al campo 2, a 6.400 metros, y llaman desde allí por el walkie al campo base. Pepe habla con Manuel Avellanas. Pedro del campo 2, ¿me escuchas, cambio? Adelante, Pepe. ¿Qué tal estáis, cambio? Bien, hemos llegado hace un rato y estamos los 6 aquí en el campo 2. Esto es un desastre, como ya reza la frase de esta expedición. Una tienda está totalmente rota. Sí, me dice Javier que ya se han movido 4 o 5 metros cúbicos de nieve de esa tienda. Y la otra tienda que estaba tapada con un gran plástico, pues bueno, tenemos que empezar a buscar la puerta, porque pensamos que la tienda debajo de toda la bóveda de nieve puede estar bastante bien y tenemos que sacar material como los trajes de altura y tal para subirlos para arriba. ¿Cambio? Bueno, veo que el horario habéis llevado bastante bueno, ¿no? ¿Y la nieve qué tal estaba, cambio? La nieve estaba bastante bien. Esto es contra todo pronóstico, pero bueno, ha estado bastante bien. Hemos llegado prácticamente todos juntos, salvo Lorenzo Ortiz y Javier Olivar, que se han adelantado. Y bueno, han ido abriendo huella y sacando la cuerda. Por lo demás, hace fresco, se ve un gran mar de nubes al fondo. Esperamos que el tiempo se mantenga, a ver si tenemos 3 días buenos salidos de buen tiempo. Cambio. Bueno, vamos a... Pero primero hay que felicitar a Lorenzo, ¿no? A Lorenzo Ortiz, americano, es su cumpleaños santo. Y a Lorenzo Hortas, pues es su santo también. Hoy es el cumpleaños de Lorenzo Ortiz. El americano cumple 29. Es el más joven, el más fuerte, el que apuntaba a una carrera más brillante en el mundo del montañismo. Mientras, en Huesca, en casa, no saben nada de ellos. La última vez que hablaron fue el 22 de julio, antes de que se fueran los holandeses con su teléfono. Ha nevado mucho desde entonces. Pepe mandó un fax el día 9 de agosto con un mail runner, pero el hombre contratado tiene que bajar corriendo desde el campo base hasta Ascole y de ahí coger algún transporte a Escardú. Aún tardarán en llegar las noticias. Tampoco los periódicos tienen más información. Heraldo de Aragón dedica el 10 de agosto una doble página a la expedición del K2. Hace muchos días que en las sedes de los clubes no se reciben noticias suyas, pero este era un inconveniente conocido cuando iniciaron la marcha. Durante el mes de julio, las comunicaciones han sido frecuentes debido a las facilidades dadas por una expedición holandesa que llevaba un teléfono vía satélite que los aragoneses podían utilizar. Pero los holandeses hicieron cumbre y tomaron el camino de vuelta. Los expedicionarios aragoneses tienen ahora más dificultad para enviar esas comunicaciones. En Huesca y Zaragoza están a la espera de recibir un mensaje. Lo hemos logrado. Puede que ahora, justo cuando los danzantes ofrecen sus bailes a San Lorenzo, o más tarde, cuando la ciudad acompaña en procesión a su patrón, allí, casi en el techo del mundo, otros aragoneses estén celebrando la fiesta. Es seguro que no tendrán albahaca fresca, pero sí tararearán la tonada
que hoy se oye en toda Huesca y que comparten con ellos su familia y quienes saben de su hazaña, una odisea que se gestó hace mucho tiempo y que, a pesar de los pesares, han podido verla realizada. Se inicia así la última etapa del viaje que ha llevado a estos 7 alpinistas en una expedición que combina juventud y veteranía desde Aragón hasta el punto más alto del K2, lugar que habrán tenido que hollar antes del día 15. Los billetes del avión de vuelta tienen fecha 25 de agosto y los permisos de estancia en Pakistán no pueden prorrogarse. Puede que a estas horas, mientras bailamos al son del pasacalles, ellos ya hayan olvidado esas noches en las que la temperatura ha bajado a más de 20 grados bajo cero. Es posible que a estas horas ellos también estén bailando sobre la cumbre del temible K2. Pues no están bailando sobre la cima del K2. Están iniciando la ascensión. El jueves 10 de agosto, Lorenzo Ortiz, Pepe y el Flaco han llegado al campo 3, a 7.100 metros. Lorenzo Hortas, Javier Escartín y Manuel Ansón se quedan a pasar la noche en el campo 2, a 6.400 metros, y subirán al día siguiente. Javier Olivar y Manuel Avellanas hablan por walkie. Vamos al campo base, ¿hay alguien a la escucha? Adelante, Javier, adelante. Y habéis llegado al campo 3, ¿no? Me parece que eso he visto aproximáticos, cambio. Pues sí, acabamos de llegar, Lorenzo y yo. Pepe viene un poco más tarde. Vaya paliza que nos hemos metido, chicos. Las tiendas al parecer están bien, aunque hay que palearlas, pero al parecer están bien, ¿eh? Bueno, pero en 3 horas os habéis metido en el campo 3, del campo 2, cambio. Sí, pero que la nieve está muy mal, ¿eh? Hay ratos que está buena, los menos, pero en general está muy mal, ¿eh? Y bueno, y desde abajo, desde el campo base, es un chaquetazo. Bueno, oye, pues si no hay ninguna novedad, te dejamos, luego te llamamos. Venga, descansar y fundir agua y beber. Venga, hasta luego, cambio. ¿Sabes algún pronóstico para el tiempo? Parece que está empeorando. Bueno, el tiempo hace viento, aquí abajo hace frío. Las nubes se ven debajo del chocolate, pero aquí no se ven nubes. Los chimotos hay nube porque siempre se escribe nube fija en el K2 a la altura de 6.500, 7.500. Ahora el está muy alto. Nunca está tan alto como ahora. Yo no sé si eso es bueno o malo, porque esas subidas tan bruscas a veces presagian algo malo. De todas maneras, por aquí, o sea, no se ve ni una sola nube en todo el campo base, excepto la que tenemos nosotros ahí arriba. Y en el chocolate se ven nubes blancas, cambio. Bueno, oye, pues ¿ves la cima del K2 tú? El K2 está totalmente con sol, excepto donde estamos nosotros, cambio. Venga, a ver si se va esta nube, pues vamos a palear un poco y a hacer agua. Venga, hasta luego. Hasta luego, cambio. El día 11 vuelven a reunirse los 6 en el campo 3. Pasan el día descansando, comiendo, contemplando las vistas, dándole vueltas a la cabeza. Qué cerca están. Ojalá se mantenga este buen tiempo. Les preocupa una nube que ven cerca de la cima. ¿Aguantarán las fuerzas? Alguno tiene dudas. Están débiles por la falta de oxígeno y el enorme esfuerzo. Avellanas, desde el campo base, les recuerda las pastillas que tienen que tomar para evitar los riesgos del mal de altura. Mientras, por el espolón de los Abruzos, asciende la expedición neozelandesa liderada por Peter Hillary. A ellos se han sumado la británica Alison Hargreaves y el norteamericano Rob Slater. Cuando salieron del campo base, acordaron que se juntarían en el hombro, a 8.000 metros, para desde ahí emprender todos juntos el ataque final el 13 de agosto. A medianoche salen los 6 aragoneses del campo 3 hacia el campo 4, en la zona conocida como el Hombro, a 8.000 metros. Pero Manuel Ansón no se encuentra bien y decide volver. El día 12 por la mañana los demás llegan al campo 4. Pasan el día descansando y mirando al cielo con preocupación. Hay una nube cerca de la cima, pero sigue haciendo buen tiempo. Lorenzo Hortas tampoco se encuentra bien y decide que su aventura terminará aquí. No merece la pena arriesgarse. A las 12 de la noche del 12 de agosto,
Comienza la última etapa de la ascensión, la más difícil, la más larga. Salen del hombro hacia la cima. Pepe Garcés lo contará después en su diario. Estamos listos. Ortiz y Olivar se ponen en cabeza, mientras que Escartín y yo vamos a continuación. Los primeros metros se desarrollan por una suave pendiente de nieve dura venteada, que poco a poco va ganando inclinación hasta el cuello de botella. Voy preocupado por mis manos, pues lejos de calentarse cada vez las tengo más insensibles. Esto hace que no vaya concentrado en mis pasos y en mi ritmo respiratorio. A cada metro me paro para agitar los brazos. Pasan más de 2 horas hasta que decido darme la vuelta. Pienso que cada vez voy a ir a peor con mis manos. Le comunico a Escartín, que camina un poco por delante, mi decisión de regresar al campo 4. Le paso las banderas para la cumbre y vuelvo sobre mis pasos. Terrible decisión tan cerca del final. Afortunada decisión que me salva la vida. Regreso con el pensamiento confuso. No tengo posibilidad de conseguir la cumbre. ¿Seré un cobarde? ¿Estaré haciendo lo acertado? Me arrepentiré después. Debería forzar un poco más. Mientras, sin saberlo, camino hacia la vida, alejándome de la muerte. La montaña va haciendo su selección. Quedan 6 montañeros en las últimas horas del ataque a cumbre. Son los aragoneses Lorenzo Ortiz, Javier Olivar y Javier Escartín. Con ellos van el neozelandés Bruce Grant, el norteamericano Rob Slater y la británica Alison Hargreaves. Alison está muy fuerte, pero tiene dudas, como todos. Le han contado que existe una maldición con las mujeres en el K2. Las 3 primeras mujeres que hicieron cima murieron en la montaña. La polaca Wanda Rutkiewicz, la francesa Liliane Barrard y la británica Julie Tullis. La cuarta, otra francesa, moriría en el Dhaulagiri en 1998. Alison iba a ser la quinta. El día se hace muy largo. La ascensión continúa, lenta, más lenta de lo previsto. Manolo Avellanas y Manuel Ansón esperan noticias desde el campo base. Lorenzo Hortas y Pepe Garcés esperan a sus compañeros en el hombro. El tiempo continúa estable. Hasta que por fin, el flaco comunica por la radio. Adelante, aquí campo base. A ver, americano, ¿qué me cuentas? Cambio. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¡Que vienes ahora! 6:23. Las 6:23. ¿Dónde estáis, cambio? Americanos, son las 6:20. ¿Dónde estáis, cambio? ¡En la cima! ¡Americano! ¡Acojonante! ¡Diablo! Estuve pensado, pero... Americano, esto va por vosotros, por vuestra cojonera, por los que nos han ayudado, por Ramón Tejada, por Miguel Aragón, por los Guardiola, por con AGB, por nuestras familias que nos están apoyando, por Peña Guara, por Batería de Aragón, que suene esto por todo el mercado. El 13 de agosto, a las 6:30 de la tarde, la bandera de Aragón ya ondea en la cima del K2. Los nombres de Lorenzo Ortiz, Javier Olivar y Javier Escartín quedan escritos en la historia del montañismo. Ha sido una expedición larga y dura. Han pasado muchos días desde que salieron de casa, muchos años desde que empezaron a soñar con esta montaña. La ascensión al K2 es la culminación de un sueño colectivo. Es la suma de kilómetros, desniveles, desvelos y sueños de muchos montañeros. Es el premio a una generación irrepetible, el orgullo de Aragón. Pero la aventura no ha concluido. En la montaña, la historia no termina hasta que consigan bajar todos y regresar a casa. 13 de agosto. Manuel Avellanas era la voz al otro lado del walkie-talkie, el que animaba desde el campo base, el que esperaba las noticias del grupo de arriba, el que gritó emocionado cuando Lorenzo Ortiz llamó desde la cima. Hablamos hoy con él. Tiene 72 años. Vive en Huesca, aunque en verano se escapa a una casa más fresca en Nueno.
Ha trabajado media vida en cuidados intensivos en el Hospital San Jorge de Huesca. Se jubiló en 2019, pero no para. Sigue muy activo dando clases y colaborando con distintas iniciativas sobre medicina de montaña. Es vicepresidente del Club Peñaguara. También le gusta mucho el cine. Es el presidente de la Fundación del Festival Internacional de Cine de Huesca. ¿Cómo afecta la altura al cuerpo, ¿no? Los montañeros están muy bien preparados físicamente, pero se someten a unos cambios muy, muy duros. ¿Cómo es eso? Bueno, a partir de los 2.500, pero fundamentalmente a partir de los 3.000, pero puede empezar a partir de los 2.500, empiezan las adaptaciones de aclimatación a la altitud. Entonces, la marcha de aproximación hay que hacerla con un poco de cabeza, es decir, lo recomendado es, si se puede, es dormir 400 metros por encima de que has dormido la noche anterior. Y si pues pasas por collados superiores a lo que has dormido, mejor, porque vas haciendo picos de aclimatación. El mal de altura se manifiesta después de un lapso de unas 6 o 8 horas cuando has llegado a una altura superior a la anterior. Si falla la aclimatación, hay una escala de gravedad del mal de montaña, y empieza, pues lo habitual es un dolor de cabeza que cede con paracetamol, el que no cede por paracetamol, porque al final indica ya que hay una pequeña inflamación del cerebro, un poco de edema cerebral por la altitud, y después hay vómitos, hay poca ganas de comer, y si eso va progresando llega a sus formas más graves, ¿no? Que es el edema pulmonar de la altitud, que es un edema pulmonar que se encharca los pulmones y te ahogas, y por la boca sale espuma rosácea, y el edema cerebral, que es de la altitud, que es un edema que lleva al coma y lleva a la muerte. En este caso de esta expedición, todo transcurrió en este sentido con bastante normalidad, ¿no? ¿Cómo fue la aclimatación de los montañeros? No hubo ningún problema, ni dolores de cabeza. Hay que tener en cuenta que todos habíamos estado en la altitud. Por lo tanto, no había problema. Y en el Nanga Parbat, que había 4 personas que nos habían estado en altitud, bueno, pues se hizo una aproximación acorde, 3 personas, que Lorenzo Ortiz había estado ya, acorde para que no hubiera ningún problema. ¿Cuánto tiempo dura o debería durar este periodo de aclimatación hasta que están preparados para poder emprender el ataque a cumbre, si hace buen tiempo y el tiempo lo permite? Bueno, habitualmente llegas, se prepara el campo base, recorres el glaciar para ver si hay grietas y señalarlas, y para que no haya ningún problema y esté todo bien claro señalado. Y después, bueno, ya pues cuando los que están mejor dicen, oye, que vamos a empezar a equipar, entonces pues se va a equipar el campo 1, que suele estar pues a 6.000 metros más o menos, ¿no? Y lo que se hace haciendo, esos dejan una carga, bajan, al día siguiente suben otros, dejan más carga, dentro de 3 días suben otros y montan un campo más arriba, pero no duermen, y pues se quedan a dormir, se va quedando la gente a dormir para hacer aclimatación. Todo esto puede durar más de un mes, ¿no? Claro, te juegas la ventaja que como no hace buen tiempo siempre, pues sí, puede durar. En este caso, en esta expedición, no solo eras el médico, también eras el hombre del tiempo, el que transmitía las noticias, el animador. Sí, claro. Tenías muchos roles, ¿no? Sí. Lo del hombre del tiempo, eso era porque con la Universidad de Zaragoza se estaba haciendo un trabajo de investigación sobre los cambios de temperatura, los cambios barométricos, y sobre todo también los isótopos de radiactivos que había en la nieve que caía y en el agua de fusión de los glaciares. Hay que tener en cuenta de que concretamente el K2 está muy cerca de China. La otra parte del K2 está China, y por ahí está el Xinjiang, que es donde hacen las pruebas nucleares los chinos. Entonces, queríamos saber la influencia radioactiva que tenía pues sobre el ámbito del K2. Por eso, como tú viste, me apuntaba todos los días la temperatura máxima, la temperatura mínima, la presión barométrica, si nevaba, lo que había nevado. Me resultaba muy curioso cuando vi tus apuntes, eso, ¿no? Esa
precisión de cada día, saber qué tiempo hacía. Hay mucho contraste entre las mínimas y las máximas en el campo base. Hombre, por el día pues llega cerca de los 40 grados. Sorprende, ¿no? Aquí las que estamos en... Sí, por fin a 40 grados. Y cuando cae el sol, que suele ser sobre a partir de las 3 y pico de la tarde, lo mejor que tenéis abrigo ya, porque es que va a ir a bajada de 20 grados bruscos de temperatura y sigue bajando hasta ponerse a menos 5, menos 10, menos 15. Y allí también eras el hombre de las noticias, ¿no? ¿Qué radio sintonizabas o cómo te enterabas de lo que pasaba afuera y lo transmitías a los demás? Y por onda corta, que lo que podías escuchar, la onda corta, y por Radio Nacional de España, ahí nos enterábamos de que iba el Tour de Francia y demás, y fundamentalmente Radio Nacional de España, ¿no? Después del accidente ya cambiamos la radio y ya escuchábamos también la BBC para ver si llegaba alguna noticia nuestra. Llegamos a los días críticos después de este periodo de aclimatación. Cuando ellos emprenden el ataque a cumbre, a ti te toca estar coordinando desde abajo y escuchando y transmitiendo pues calma o lo que fuera. ¿Cómo es ese papel desde abajo, desde el campo base, cuando ellos van subiendo? Bueno, la decisión de subir hacia la cima fue una decisión de la noche a la mañana, porque el día 8 seguía nevando. Y mucho, y había caído pues 1 metro del campo base de nieve fácil. Digamos que tirar de para porque las tiendas se nos enronaban y por noche despertarte y salir a la tienda para que se hundían las varillas, ¿no? Y bueno, y ya se acaban los días y damos por perdido que aquello no iba a poder ser, ¿no? Y el día 9 amanece un día estupendo, una sola nube, la montaña cargada con nieve, pero no tanto como nos imaginamos. Había mucho más nieve en las partes bajas que en la parte alta. Y bueno, empezaba ese día San Lorenzo y fuimos a la pirámide de Gizeh, donde están las placas y demás. Seguimos ahí paseando y ya se decidió pues que bueno, había que intentar, si se podía, pero sobre todo subir a limpiar la montaña lo máximo posible, ¿no? Los kiwis, los neozelandeses que estaban también, Alison y Bob el americano, que han residuales de todas las expediciones, pues decían exactamente lo mismo. Entonces fuimos por la CESEN y ellos por ahí. Bueno, pues se llegó al campo 2, porque el campo 1 se había desmontado hace tiempo. Se llegó al campo 2 y la verdad es que el tiempo se mantenía muy estable. El barómetro, incluso abajo, mejoraba cada día. Y entonces, bueno, pues está mejorando. Es que... podía haber cambiado bruscamente, como pasó de 8 al 9 de agosto, pero bueno, confiamos, ¿no? Y te levantas por el día, al día siguiente por la mañana, veías que hacía sol, veías que hacía buen tiempo, no se habían nubes, ellos tampoco veían nubes, pues bueno, pues vamos a tirar para arriba, y hasta que se llega al campo 3, y bueno, pues en el campo 3 se pasan 2 noches, en uno de ellos, otros pasan solamente una, y del 3 ya se sube al hombro, y claro, cuando se hace el hombro dices, bueno, pues ya que está ya estamos la aquí, montaña. ya. Hacía un día estupendo, se montó a las tiendas, se levantaron con un día estupendo, sin ningún problema de nada, pues entonces, pues para arriba. Pero el barómetro, el día del accidente, seguía alto. Claro, lo que el barómetro no te da es el viento. Pero abajo hacía un poco de viento, arriba no tenían viento. Yo preguntaba, mira, aquí hace viento. No, aquí no hace nada de viento. O sea, eso es lo que no podías prevenir, pero ese viento que tuvimos no tenía que ver absolutamente nada con el viento que habíamos tenido durante el día. Antes de que empezara la tormenta de viento y el accidente, el momento de hacer cima, lo tenéis grabado, esa conversación, a mí me ponen los pelos de punta, tu alegría desde abajo y su alegría desde la cima. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, fue una tarde de nervios, porque no esperábamos que llegaran tan tarde. De hecho, la cosa dice, muy tarde, a las 6:20. Estaba una expedición, un trekking que llevaba un profesor de la Complutense de Geología, Pedro Nicolás, que era amigo nuestro, y sabía que estábamos ahí, vino a vernos y se quedó esperando también a ver si se hacía cima o no se hacía cima, ¿no? Pero el ataque a la cima...
hablábamos cuando se paraban a descansar. ¿Qué trabajáis? Bien. ¿Y qué vais a seguir? Pues no lo sabemos. Tenemos que hablar, a ver si hacemos o seguimos. Bueno, pues haced lo que queráis, pero no arriesguéis. Que no. ¿Sabes? Y ya pasaba mejor, pues una hora. Y digo, se habrán llevado encima. Y volvían a llamar. ¿Qué tal? No hemos llegado, ya estamos cerca. Pero a ver si subimos o no subimos, no sé. A ver si Javier Escartín, a ver qué dice. No sé. Entonces, claro, eso, digo yo, que retrasó un poco, porque se iban esperando unos a otros para tomar la decisión con los kiwis, si seguimos o no seguimos. De hecho, cuando llegaron a la cima, no tenían absolutamente nada de viento. Ni soplaba viento, ni se veía viento, ni se veían nubes. O sea, ese cambio brusco de tiempo no se podía prever. No se podía prever de ninguna manera. De hecho, cuando a nosotros el viento no arrasa todo el campo base, que empieza abajo el viento. Sí, cambia el viento, es un golpe de viento que dura no mucho, pero yo llamo enseguida arriba al campo 8, nosotros la radio apagada la encendían solamente cuando tenían que decir algo para no gastar pilas, y me dicen, no, aquí estamos muy bien, estamos haciendo agua, fundiendo nieve para cuando bajen. Digo, ¿pero veis algo? ¿Veis luces frontales? No, pero aquí no te preocupes, que estamos muy bien. Coño, están muy bien 5 minutos o 10. Después les llega el viento y pasó lo que pasó. Lorenzo Ortiz el americano, Javier Olivar el flaco y Javier Escartín consiguen hacer cima el 13 de agosto a las 6:30 de la tarde. Con ellos van otros 3 montañeros, el neozelandés Bruce Grant, el norteamericano Rob Slater y la británica Alison Hargreaves. Es un poco tarde. Ha hecho un día magnífico, celebran exhaustos el éxito. Nada hacía presagiar que de repente va a comenzar una tormenta de viento terrible. Los montañeros de la cima y los que esperan en el campo 4, Lorenzo Hortas y Pepe Garcés, se ven azotados por rachas de viento de más de 150 km por hora. ¿Sobrevivirán a esa noche? ¿Cómo será el descenso? Lo conoceremos en el próximo capítulo. ...13 de agosto. La tragedia aragonesa del K2, una producción de Aragón Radio Podcast. Guión y locución principal, Paula Figols. Creatividad sonora, Carlos Oyarzábal y Vicente Bordonaba. Locución, Rafa Moyano, Vicente Payarés, Eva Castillero, Pablo Naudín y Toño Rebordinos. Grabaciones, Pedro Gros y Óscar Tomás. Diseño y redes sociales, Vicente Payarés. Coordinación y producción, Ana Segura. 13 de agosto, la tragedia aragonesa del K2, un podcast de Aragón Radio basado en el libro 13 de agosto de Paula Figols.